Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es miércoles. Miércoles 30 de diciembre, señores. Sí. Ya el 2015 casi se está despidiendo. Yo creo que Pocho debiera buscarse una... A ley de algunas horas. Una musiquita que diga ahí, ¿qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Ah, sí. ¿Tú te refieres al merengue? Rasputín te estará pagando alguna payolita a ti. No, al viejo año. ¿Cómo? Ah, bueno, porque Rasputín fue el que grabó ese merengue en el año 1983. Tú coges la cosa por lo prendido. No. Si estamos hablando del año. Bueno, está bien, del que sea. ¿Qué pasa? Del que sea. Porque tú dices que tú hablando del merengue. Tú no hablas del viejo año. Bueno, que nos pongan entonces cualquiera, cualquier merengue ahí para animar el ambiente. Bueno, así es, muchas cosas interesantes en este día para que todos ustedes pues puedan tener la oportunidad de expresarse y también decir todo lo que ha pasado en este año. Lo que ha pasado, ¿qué le ha parecido Vamos a hacer un resumen. El año 2015? Sí, en política. Porque, En política. En política. En política. Bueno. Enero. ¿Qué empezó de enero? Bueno. Campaña política. La campaña política, sí. Sí, en favor de tanto del oficialismo, pero sobre todo del partido oficial, del PLD. Pero además de eso también del PRM. Del PRM, que ya estaba constituido. Una lucha titánica por la candidatura. Por la legalización de varios partidos políticos. Y exactamente, de varias organizaciones políticas. Sí, entonces... Mucho pugilato, muchos afanes, porque como casi siempre ha ocurrido en anteriores años, Basilio, la Junta Central Electoral demostró que es una institución, es un poder del Estado al servicio de los partidos políticos tradicionales y a veces hasta erróneamente llamados mayoritarios. Así es, pero lo que hay que decir es que, bueno, el PRM le dieron su reconocimiento de una vez. No fue que se lo ganó, no fue que se lo dieron, no se lo ganó. No, ellos lo tenían, lo que pasa fue un cambio que se hizo. Un cambio digo, eso fue realmente así. Fue una parte del PRD. ASD. Ajá. Por PRM. Exactamente. El partido de José Rafael Abinader. Exacto. El eterno candidato presidencial y después el senador de la República y todas esas cosas. Claro. Empresario muy próspero. Sí, entonces en los políticos en principio desde enero pues se dio esa lucha y se inició con esa resolución de la Junta Central Electoral que otorgaba entonces la posibilidad del cambio de nombre a la Alianza Social Dominicana o Democrática. No, así que se llama, Alianza Social Dominicana. Esta fue, entonces le cambió el nombre porque hay que decir que hubo un grupo de personalidades políticas, incluyendo el candidato presidencial del 2012 por el Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía. Y un grupo de figuras. De figuras emblemáticas del PRD. Sí. Entonces estos se van. ¿Están la mayoría ahí? Sí, y anunciaron la construcción de este nuevo referente político. Sí. Porque es un cambio de nombre. Sí. Entonces, pero hay, el cambio de nombre, Basilio, trajo consigo una nueva forma pragmática de hacer política. Porque el PRD, recuérdate que con Hipólito Mejía nunca le hicieron oposición al gobierno del PLD. En cambio, Luis Abinader, después que se convirtió en el candidato del PRM, sí empezó un proceso de críticas constantes y de oposición. No es lo mismo, Basilio. Lo que pasa es que la oposición de Luis Abinader es a favor de él y de su partido político. Además de eso hubo un proceso, después luego, no sé, estoy hablando primero de eso, pero la historia de eso es que después hubo un proceso que hicieron una convención. ¿Qué convención hicieron? Fue falsa. Bueno, una decisión política entre el grupo de dirigentes. Entre la cúpula. Pero que eso no es raro. Pero además de eso no tenían estructura. Los partidos políticos siempre tenían estructura. No, ellos no lo... Pero no le busco otra justificación. Está bien. Sí, pero en el caso del PLD, también. ¿Qué ocurrió con la reforma constitucional? Pero termina con uno. No, porque es un breve paréntesis. Que tú quieras hacer paréntesis en todo. Oye. Analiza para que la gente te entienda. Para ellos modificar la constitución
imponer la reelección del presidente Danilo Medina, sí. ¿Qué tú crees? ¿Que ellos hicieron un proceso de discusiones en términos democráticos? No. Que las élites políticas aplastan y toman decisiones antidemocráticas, porque ya no son ni la sombra de lo que fueron. Ok, Luis, déjame hacer el resumen. Muy bien. ¿Qué opinamos sobre eso? Porque tú entras a opinar sin terminar las cosas. Entonces te va del PRM para el PLD. Estamos analizando lo que fue el proceso que vivió el PRD. Está bien, Basilio. Tú que eres politólogo, Basilio. Este año, organízalo. Está bien. Esas ideas para que entonces trabajemos eso de seguro. Podemos hablar de que esa estructura para el PRM lograron cierta estructuración, cierta conformación, estructurar el partido, luego entonces hacer el proceso de convención, y luego entonces, ¿qué pasa con ese proceso de convención? Que se deciden ellos en esa cúpula dirigencial la elección del candidato presidencial, y entonces cogen a Luis Abinader como candidato presidencial en este periodo, en este año. Y inicia, como tú dices, entonces, lo que ellos iniciaron. Por eso que te digo que tú te vas adelante, pones los bueyes adelante. Bueno, pero que... Pones la carreta adelante y los bueyes detrás. Es que si no lo digo en este momento, se olvida, Basilio. No se puede olvidar. No puede olvidar, tú tienes que tener una secuencia histórica. Se olvida. Bien. Pues histórica, ¿recuerda eso? Ok, sigue, Basilio. Bueno, entonces, eso para Luis Abinader, para ese partido, la conformación, el proyecto, Luis Abinader, luego entonces de que declarara a Luis Abinader candidato presidencial, viene el proceso de alianza, se da el proceso de la alianza con el Frente Amplio. Con el Frente Amplio. Entonces, aquí en y el Partido Humanista Dominicano. El Partido Humanista Dominicano, que desde que arrancó, ¿verdad? Sí. Desde Hipólito estaba ahí. Sí, desde Hipólito Mejía viene esa alianza política. Sí, esos son hipolitistas, lo del Partido Humanista Dominicano. Sí, son hipolitistas. Bueno, entonces, después de ese proceso de alianza, se vive, se proyecta un tiempo, el proceso de alianza, pero ellos dicen que todavía no reúnen las condiciones para ser el partido de oposición que arrebate el poder al PLD. Úseme el término, ¿verdad? Ajá. No, es que... Se está usando mucho ahora. Hay que arrebatárselo. No se le puede... No es legítimo. Silvio Rodríguez lo dijo así también. Sí. Y quemar el cielo si es preciso. Vale en el término de la lucha política por el poder. Así entonces, esa lucha por arrebatarle el poder, dice que tienen que seguir buscando y ampliando para lograr conquistar otras fuerzas políticas y además de eso, ganar la simpatía el favor del electorado, la mayoría de la sociedad dominicana, para poder, como dijimos al principio, arrebatar el poder al partido del poder y al bloque que está en el al bloque político que está en el poder, que se llama bloque progresista. Y entonces esto aquí hacen el aspecto político, hacen buscan otro acuerdo con otras fuerzas políticas, han estado detrás de lo que es el tercer bloque, ¿verdad? Ajá. De esas fuerzas políticas y sociales también estuvieron participando en las acciones de oposición en conjuntamente con todas esas fuerzas políticas y otras estructuras. Claro. Luego entonces al final de eso entonces logran un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano y en ese acuerdo pues ceden también varias posiciones. Sí. Tanto en el Congreso Nacional y en los ayuntamientos. En los ayuntamientos, así es. Y también... Bastante oferta. Deciden también que hacer una encuesta. Sí. Para ver si... Para medir las potencialidades. Si es Kiki Antún. Sí. O es Luis. O Abinader. Es Luis Abinader. Ah, bueno, sí. Tú no te dabas cuenta de eso. Sí. Pero Luis Abinader difícilmente ceda. No, él está decidido a ceder. Se sometió al juego. Ajá. Lo que pasa es que está muy posicionado. Porque tiene mejor posicionamiento. Porque el Partido Reformista está entonces, ¿para qué muy por debajo de Alianza País. ¿Para qué oponerse? No, claro que no, eso es válido. No, puede oponer que se hagan las encuestas. Claro. Entonces, él se sometió a ese juego, sí. se va a someter a ese juego. Ojalá que
como dicen, no acontezca un acontecimiento que Luis caiga y que Quique suba. Pero tú sabes, Basilio, y si eso sea así, algo interesante que hay que decir es bueno, cómo le cayó esto a algunos sectores del PLDismo, el que el Partido Reformista, luego de un proceso tan largo, ¿verdad?, reflexionando al lado de quién se iban a pegar en el futuro proceso electoral del año próximo, finalmente los reformistas decidieron hacer una alianza electoral con el PRM. Y tú sabes que hubo algunos dirigentes del PLD que eso le cayó como balde de agua fría. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuántos procesos electorales tenía el Partido Reformista formando parte del ¿cómo se llama?, del Frente Patriótico. Sí, sí. Entonces ellos estaban esperando, fíjate que lo tenían muy relegado los reformistas, francamente, para una gran parte de la cúpula política del PLD, significaban casi cero, casi no significaban nada. Este año también. Pero al final, cuando los reformistas deciden, Basilio, llegar a una alianza electoral con Luis Abinader y el PRM, sí, entonces empezaron las críticas mordaces y contundentes. Recuérdate, Basilio, que hubo un dirigente reformista que dijo que el Partido Reformista se había convertido de bisagra en basura. ¿Oíste? Bueno, entonces ahí sí era importante. Sí. Pero ellos lo que le estaban ofertando era migajas, minucias de migajas al Partido Reformista para que volviese a sumarse otra vez, a pegarse ahí, como ¿tú conoces una planta parásita, Basilio? Para que volviese a pegarse ahí otra vez al PLD, no, como de cara a como la garrapata del buey. Como la garrapata del buey. Sí. Tú ves, yo no estaba pensando en eso. Sin embargo, después que los reformistas finalmente deciden una alianza electoral con el PRM y Luis Abinader de cara a las próximas elecciones, entonces ahí sí eran importantes ellos, ¿verdad? Entonces empezaron las críticas durísimas, ¿verdad?, críticas dañinas y destructivas contra el Partido Reformista, porque decidió irse del lado de Luis Abinader y del PRM. ¿Tú sabes, Basilio, que fue así? Sí, sí. Pero bueno, otras cosas interesantes de este año, en el aspecto político, ya tú hiciste el análisis de los reformistas que estuvieron también viviendo estos procesos, los procesos de las primarias, los procesos electorales internos, que hay muchos aspirantes y aspirantas en todo. ¿Y eso vale ese término? ¿Cómo? ¿Y tú lo estás preguntando? Aspiranta. Sí, porque bueno, si no te sacan de... Había que modificar la Real Academia. Bueno, ya hay muchas cosas que están modificadas. Oye, bueno. Oye, ¿cómo se llama eso? La transversalidad de género. ¿Transversalidad? Sí. No, yo no conocí ese concepto. Yo soy todo dominguero. Pues tú no estás en la líder política ahora. No. Eso seguro fue una, ¿cómo le llamarían a la que hizo esa propuesta allá arriba? El grupo de las mujeres. ¿Aquí? El equipo de género. Bueno. Y equidad. De género y equidad. Equidad y género. Sí, de las fuerzas políticas. Sí. Todas las fuerzas políticas tienen ahora un asunto de equidad de género. Tienen un departamento. Tienen hay una secretaría de Estado también de la... Sí. De la mujer. Sí, pero ese Ministerio de la Mujer, ¿qué ha hecho en este país? Que ya tú vienes a cuestionar, no estamos haciendo... No, yo no estoy cuestionando nada. Porque si tú existes, es porque para algún propósito existe. Sí. Bien, pero entonces lo que no tiene razón de ser, sencillamente no debería existir. Basilio, entonces en el plano económico, ¿qué tú dirías? No, vamos a terminar con lo político. ¿Tú te quieres ir rápido? Ok. Termina con lo político. En el PLD, tú decías ahorita... Ajá. Toda la... ¿Por qué tú andas corriendo el político? No, es que estoy desesperado por hablar de la economía, del endeudamiento externo y de cómo los chelitos se han convertido en nada. Eso todos los días. Habla hoy del aspecto político. Ajá. ¿Cómo se manifestó este año 2015 para el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno. Empezamos desde el principio cuando mencionábamos la estructura. Sí, desde que empezó el proceso de discusiones en el seno del comité político, que era muy reducido y había que ampliar el número de membresía, ¿verdad? Sí. Tú sabes que hubo un proceso de pugilato ahí muy fuerte porque
había dirigentes en diferentes provincias del país, Basilio, tú lo sabes igual que yo. Tiene que iniciar este proceso político, Luis, por la pre-campaña. Por la pre-campaña. Se inició y entonces, son cosas que van paralelas. La conformación de dos grupos, a raíz de lo que fue en el año pasado, no en el año pasado, lo que fue el asunto del Congreso. Del Congreso Elector. Sí, el Congreso Elector, no, el Congreso Jorge Botello. Jorge Botello. Que estableció aquí entonces las dos tendencias, claramente, cuando se eligieron, el Congreso Elector, cuando se eligieron los candidatos a la dirección nacional del PLD. Y se eligieron también los candidatos al comité político. Claro. Y ese proceso entonces se vislumbró, se observó este proceso de conformación de estructura política alrededor de los líderes de este partido. Entonces se definió bien claro, se objetivizó bien claro que el PLD tenía un nuevo liderazgo presidencial, que es Danilo Medina, y bueno, claro está, ella está en la presidencia. Claro. Entonces, pero el presidente del partido, Leonel Fernández, tenía bien claras sus aspiraciones para hacer este proceso. Entonces, en ese proceso se identificaron las estructuras, quién tenía control de las estructuras del partido, pero además de eso, quién tenía control de las bases también cuando participaron en este proceso. Claro. Y además de eso, entonces la definición de que yo decía que se inició un proceso de estrategia política. Una guerra de estrategia política. Bueno. ¿Tú no te recuerdas que yo decía eso hace unos días? Sí, claro, una guerra de estrategias. Sí, cuando se dan todas estas luchas, que se da primero la llegada, el proceso de Quirino, después del proceso de votación, donde Danilo... La guerra entre el presidente de la República y el presidente del partido. Donde Danilo evidencia que está por encima en la popularidad y que maneja el asunto de la popularidad. Sí. Sobre todo, eso es un tipo de guerra, pero hubo otro tipo de guerra. Sí, pero déjame concluir. Entonces, se evidencia que Danilo tenía más popularidad como candidato mayor dominio en las bases del partido. Tenía entendido que él iba a ceder estos 4 años a Danilo, porque Danilo había dicho que no iba a volver a ser... el candidato presidencial que él juró, 4 años, él hizo un juramento. Exactamente. Entonces, por eso Leonel y su equipo de estratega iniciaron esa lucha y esa estrategia para debilitar ese liderazgo que había exhibido el presidente Danilo Medina, tanto en el plano local como en el plano internacional. Claro. Y entonces también es el otro plano que Leonel se creía que era el único líder que había en América Latina. Sí, señor. Que estaba por encima de todos los otros presidentes. Imagínate, un hombre que llegó a tener aspiraciones para dirigir la Organización de Estados Americanos. Exactamente. Entonces, esas cosas acontecieron durante este 2015 y nosotros tenemos que decir que eso generó esa guerra de estrategia y esa lucha interna y esa lucha pues, entonces por tener el control del partido y tener el control de las estructuras y tener el control de las bases, se inició y han traído como consecuencia muchas cosas. Pero hay otra. Entre ellas el regreso de Quirino, la libertad de Quirino en los Estados Unidos. Esa es la otra guerra. El regreso. La confrontación abierta entre ellos, entre esos dos sectores. Te estoy mencionando nomás para mencionar esto. Sí. ¿Qué otra lucha entonces hubo ahí en ese aspecto? Y lo que ha estado aconteciendo en la crisis de la Judicatura Nacional. Además de eso, la crisis de la Judicatura. Ahí están confrontados los dos. La lucha, Luis, por la reforma constitucional. Exactamente. La reforma que la hizo Leonel. Claro. Porque Leonel tenía sus aspiraciones. Tú no lo dijiste eso ahorita. Sí. Él tenía sus aspiraciones. Pero Luis, porque Leonel nada más no estuvo de acuerdo con la con la reforma de la Constitución, porque la cúpula del comité político, Basilio, es bueno decirlo, y si yo me equivoco, tú me corriges, tú que eres politólogo. Yo te dije oye, antes, yo te hice un análisis. Leonel nada más cuestionó la reforma de la Constitución, porque la cúpula del comité político del partido
decidió que finalmente el candidato a la reelección no sería, sería el presidente de la República. Que Leonel no volvería por el momento, sino que sería para otra oportunidad. Y fue por eso que el presidente del partido, Leonel Fernández, le arremetió durísimamente a ese proyecto de reforma constitucional, porque no le permitió a él pero aspirar. Además, Luis, se habían planteado que esa reforma constitucional era para garantizar 20 años más en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, definió todo eso. Por eso te digo que esa fue una lucha titánica que Danilo una lucha sin cuartel. Logró ganarle a Leonel Fernández. Sí. ¿Y por qué logró ganarle a Leonel Fernández? Le tumbó el pulso. ¿Tú sabes por qué, Luis? Porque también se dio ese acuerdo fundamental que llegaron, fue, por ejemplo, con Miguel Vargas para la reforma constitucional, fue la reelección de todos los candidatos, incluyendo esos candidatos que decían ser de Leonel Fernández, que entonces se pondría en juego si no se hace ese proceso de la reforma constitucional, si no hacen este acuerdo político, porque hay muchos de esos candidatos hoy, de esos legisladores, de esos síndicos, alcaldes y muchos regidores que hoy no tenían nada seguro. No, claro que no. Pero sobre todo pero esa alianza lo premió. Esa alianza lo premió. ¿Por qué? Porque estaban comprando la reelección del presidente Danilo Medina. Ahí es que nosotros queremos... ¿Y tú sabes cuál fue el costo de la reelección, Basilio? El costo de la reelección fue ese proceso de la elección. Pero tú crees... ¿Y tú crees que entonces el sistema democrático que se venía desarrollando con la celebración de primarias? Basilio. Eso fue el costo político de esa elección. ¿Y tú no crees que hubo que darle un dinerito a los diputados y diputadas, senadoras y senadores? Percata minuta. Minuticas. Adiós. Minuticas. Bueno, yo no voy a decir porque yo escuché de un monto, de un costo por el que fue comprado cada legislador y legisladora en el Congreso Nacional, dentro de los congresistas PLDistas, para que aprobaran la reelección del presidente Danilo Medina. Pero tú no has dicho nada de la otra guerrita que hay entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Eso de este año también. Adiós en el sistema judicial. ¿O tú no sabes que están confrontados ahí también? También. ¿Tú no has oído decir algunos comunicadores que han dicho que Leonel Fernández es dueño de toda la estructura del poder político en la República Dominicana, incluyendo el poder judicial y el poder electoral, entiéndase la Junta? ¿Tú no has oído escuchar gente que han dicho eso? Yo no sé si eso es verdad, Basilio, pero hay gente que se ha pronunciado en ese sentido, y por eso es que está campeando tanta impunidad en los intersticios del poder judicial, Basilio, porque ahí ha habido personas que se han condenado. Hay tribunales que han condenado, ¿verdad?, con medida de coerción a algunos jueces, pero esos no son los jueces que deberían estar condenados, cumpliendo medidas de coerción para luego ser procesados, Basilio. Hay otros que están por encima de ellos. Recuérdate el remeneo que hubo, ¿verdad?, en los círculos del Poder Judicial cuando la magistrada Reyes Beltré hizo las declaraciones que hizo. Sí, entonces hasta ahí están ellos confrontados. Sí, están confrontados. Y todavía Danilo Medina, Basilio, si tú no llevas esas anotaciones, tiene el solemne desafío de ir a algunas provincias o pueblos del país a levantarle las manos a candidatos que son de la tendencia del expresidente Leonel Fernández. Y Leonel va a tener que ir entonces también como presidente del partido a levantar las manos. A levantarle las manos. Algunos PLDistas que dicen que son... Sí, exactamente. Son PLDistas. Bien. Vamos a dejarlo ahí que son PLDistas, porque claro. El análisis, el tema es el resumen. ¿Y la situación económica, Basilio? El resumen. Vamos a concluir con este resumen. Entonces... Inícialo. Para concluir con este resumen, en el aspecto tenemos, ya decíamos, que también hay otras fuerzas políticas que han estado luchando, sobre todo luchando en el aspecto del reconocimiento electoral y la lucha por se nos estaba participación en igualdad de condiciones. En igualdad
para la participación electoral con las condiciones que han puesto ellos. Bueno, estas condiciones las han puesto ellos ya. Que yo soy optimista. Y estas leyes. ¿Y tú crees que va a haber igualdad de condiciones? No, de participar con estas leyes que hicieron ellos y con esta... con este procedimiento que tienen. Y si el pueblo decide apoyar, empoderarse, como dicen algunos por ahí, ese es el término de moda, empoderarse, sí, y decide apoyar mayoritariamente a este proyecto político, a la Alianza Electoral por el Cambio Democrático. Eso es otra cosa. Olga Lara. Sí. Lo que queremos decir es que ellos decidieron participar con las reglas de juego que existen. Sí, y entonces fueron a buscar, cumpliendo todos los preceptos constitucionales. Se fajaron a luchar ahí. Se fue a los compañeros de todos estos sectores. Sí. Hay que decir que entonces en un principio 14 agrupaciones políticas depositaron desde el año pasado o a principio de año su expediente, desde el año pasado. Desde el año pasado fue su expediente para ser reconocido por la Junta Central Electoral y lograr ese derecho inalienable de elegir y ser electos, y además de eso de tener las estructuras que sirvan como garante para la participación en el proceso electoral venidero del 2016. Claro. Todo eso se hicieron esas 14 organizaciones, sobre todo algunas o muchas de ellas que hicieron un trabajo, que bueno, han hecho un compromiso para garantizar esos pedimentos que tiene la ley electoral, como es el asunto de tener 32 locales en la provincia, en los municipios cabecera de las provincias del país, de las 32 provincias, como es también tener estructura organizativa a nivel nacional en todas las provincias y fundamentalmente en los municipios cabeceras. Esas son imposiciones como medio dictatoriales. ¿Qué tú opinas? Tú que eres politólogo. Son las reglas, son las leyes. Excluyentes. Sí, pero son excluyentes. Hay que hacer un análisis de las reglas. Un análisis excluyente. Hay que hacerlo eso después, Luis. Hay que estudiar un poco de historia, Basilio, de historia política. No, hay que hacer ese análisis de la participación, de la igualdad, del sistema democrático representativo. Pero es que los partidos del sistema son excluyentes. Pero ok, Luis, pero hay que hacer un análisis diferente, distinto. Estoy de acuerdo, yo no digo que no. Sí, lo que estoy diciendo. Entonces, en ese proceso hubo, como tú dices, algunas trabas, muchas trabas. Se le puso traba al movimiento Patria para Todos para que participe, teniendo dirigentes nacionales de la categoría de Iván Rodríguez, claro, de Héctor Sánchez, del doctor Severino, de Wilson Roa, de todas esas figuras que hay ahí, Juan Santana, 40, 50 años de lucha. Claro. Entonces deciden ahora hacer uso de... Y ahí también estuvo el otro... de sistema supuestamente democrático, ¿verdad? Sí. Pero también vemos como... Al movimiento rebelde le hicieron lo mismo. Como que dirige el sindicalista Juan Uvieres. Juan Uvieres, sindicalista y diputado. Diputado al Congreso Nacional también. Entonces, que sabe muy bien las leyes, sabe lo que tiene que hacer, y entonces esa Junta Central Electoral le negara la participación a esa gente. Claro. Entonces... utilizaron todo tipo de artimañas para negarle el reconocimiento electoral. Una resolución de comprobación del padrón, cuál partido ha hecho revisión de padrón y cuáles revisan ellos el padrón. Pero además de eso, Basilio, lo que menos se debe tolerar en este proceso de afán de estas organizaciones políticas emergentes en nuestro país, ¿tú sabes lo que es? Lo menos tolerable es que se inventó la Junta Central Electoral unas supuestas comisiones que iban a cumplir una labor de escarceo a estas organizaciones políticas, sobre todo en este caso, Basilio, que si fuese a los locales, del movimiento rebelde, pero no al padrón que ellos presentaron, de todos aquellos que le dieron su visto bueno para ser reconocido, para poder participar, que están de acuerdo con que participen otras fuerzas políticas que no sean esas que existen. Claro. Entonces, se inventaron una resolución que hizo la Junta Central Electoral, sobre todo esa Junta Central Electoral que está hoy, para entonces hacer este escarceo. ¿Tú sabes cómo le llaman a alguna persona a la Junta Central Electoral? Desde que está Roberto Rosario como su presidente. Un comité
de base. Yo no sé si eso cabe. Yo no le llamaría así. No, porque un comité de base es una estructura de muy bajo rango. Tú me dijeras un grupo de estrategas. Pero ahí hay estrategas políticos de alto calibre. Sí, sí. Ahí lo que queremos decir es que... Por ese papel tan protagónico de esos estrategas políticos, Basilio, es que aquí se ha violentado la ley electoral. Porque aquí tenemos más de un año en campaña electoral. Y el partido oficial, tú sabes que siempre lleva la ventaja de que puede apoyarse, si así lo quieren hacer, en los recursos del Estado y puede utilizar otros mecanismos, otros medios, ¿verdad?, ventajosos por encima de los demás que no están disfrutando del poder. Entonces, en estos días, el magistrado Olivares se estaba pronunciando, el juez de la Junta, se estaba pronunciando de que iba a ser ahora en diciembre que se iba a declarar de manera oficial la apertura del proceso ya de campaña, pero tenemos más de un año en campaña electoral. Entonces, eso se llama, además de violentar la normativa, lo que establece la normativa electoral, Basilio, la ley 275-07, tú la conoces mejor que yo. ¿A qué se está contribuyendo? A derrochar recursos, que son recursos del Estado, Basilio, porque las organizaciones políticas emergentes, como las últimas de las que estábamos analizando ahora, no tienen acceso a recursos porque la disparidad, ¿verdad?, la forma excluyente y arbitraria como la Junta Central Electoral asigna los recursos a las organizaciones políticas impide que los partidos políticos emergentes, como es el caso de Alianza País, del Movimiento Patria para Todos, del Movimiento Rebelde, pudieran recibir los recursos suficientes para poder competir en igualdad de condiciones en los procesos electorales. Por eso, Basilio, yo digo que ese fue el peor elemento, que tenemos más de un año involucrados en un proceso electoral, derrochándose recursos, comprando conciencia, comprando medios, comprando comunicadores, Basilio, que tú lo sabes muy bien. Mientras tanto, los partidos políticos emergentes, las fuerzas minoritarias, tenemos que vivir pujando en ese maremoto de imposibilidades porque vivimos en un sistema político excluyente a todas luces. Bien, también hubo otras fuerzas políticas que están solicitando su reconocimiento electoral, la opción democrática de la diputada Tavares Mirabal, después de haber hecho la renuncia durante también claro, el Partido de la Liberación Dominicana, y entonces también esto se ha dado al traste con estos procedimientos en los partidos políticos, que son acontecimientos, como es la conformación de la Alianza Electoral por el Cambio Democrático, que están conformados por 5 organizaciones y varias fuerzas sociales de diferentes partes del país, que son el Movimiento Patria para Todo, Proyecto Institucional Cristiano, también está Camina RD y también está la Fuerza de la Revolución y el Movimiento Patria para Todo y Alianza País. Sí. Estas son las fuerzas que conforman ese bloque electoral por la democrática. Sí, pero cambio democrático. Se te olvidó, Basilio, mencionar el caso también muy importante dentro del análisis de los hechos políticos que acontecieron en el país. La renuncia también del diputado Manuel Jiménez. La renuncia del diputado Manuel Jiménez, que eso ya fue un proceso al final de este año. ¿Tú sabes por qué ocurrió esa renuncia? Sí, por el asunto de la lucha, los intereses. Los intereses internos que había dentro del partido. Hoy está vacío esa terna. Nadie la está ocupando, esa plaza. Porque con este acontecimiento también, que en el aspecto político que enluteció al país, fue la muerte de Juan de los Santos, el alcalde de Santo Domingo que era por el territorio por el que también tenía aspiraciones el diputado Manuel Jiménez. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a recordarle que llegamos gracias a Proamor y la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licey, protegiendo al pequeño y mediano productor, pero también dándole todo lo que necesita para producir con la calidad que usted se merece, amigo consumidor. A Proamor está ubicado en la carretera Duarte, kilómetro 11 del municipio de Licey al Medio. Ambioris Cabrera es su presidente. Gracias al doctor Lenín Quesada, que es alcalde del municipio de Licey al Medio, trabajando por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Doctor Lenín Quesada, alcalde de Licey. Y gracias también a Bolívar Paulino, a Chucho, que es el director de la Junta Distrital de Las Palomas. Gracias a la Floristería Lismari. A la Floristería Lismari, que tiene una oferta muy especial, Basilio, ahora.
para todo tipo de ocasión, sea una fiesta, un bautismo, un cumpleaños, una boda, una graduación, o para usted adornar su hogar en ocasión de estas Navidades, Lismari tiene cualquier tipo de arreglo floral, haciéndole magia a su hogar o al lugar a donde usted va a hacer su recepción. También así tiene su corona y su cosa para todos aquellos. Bueno, sí, para todos aquellos que están, los seres queridos que en un momento no deseado, ¿verdad? Sí. Se presentan esas circunstancias. Ahí está la floristería Lismari en la calle Duarte, frente al Parque Municipal de Licey al Medio. Llame ahora mismo al 970-5788 y hable con Vivi Eduviges. Vamos a la pausa y luego regresamos con más en este su espacio Turno Libre. Invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio nace el Club Lisabel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Comodidad, seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lisabel. Amplio parqueo. Carretera Licey, entrada a Las Palomas. Para reservaciones e informaciones, 809-843-1919 y 809-736-0277. Club Lisabel. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Ayer lo soñé, lo recuerdo bien. Era un lugar donde encontré un nuevo amanecer, una ilusión, un nuevo color. Es lo que siempre soñé. Y el gran día al fin llegó, una aventura llena de emoción. Vamos compartiendo para cumplir un sueño. Y yo me siento muy bien. Y me siento bien. Pinturas Rocamar, calidad que inspira pintar. El país necesita en el Congreso hombres y mujeres honestos. El licenciado Julio Martínez, educador, abogado, trabajador comunitario, y por ser un hombre de fe, lo llevaremos al Congreso. Por ti y por mi país, licenciado Julio Martínez, diputado, circunscripción número 1, Partido Revolucionario Moderno, PRM. Levántate, levántate, alza tus manos. Esta no es una simple libreta, es la libreta de la Cooperativa La Altagracia, y tenerla es la clave de tu desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y en decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa La Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. Empezamos el día contigo, trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad, porque sabemos lo que a ti te gusta. Por eso te ofrecemos el sabor que te mereces, sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos. Estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros. Porque lo que hacemos, lo hacemos con amor. Embutidos Hermanos Taveras, calidad para siempre.
Mis amigos, regreso con ustedes en este su espacio Turno Libre. Vamos a continuar. Luis tenía como un análisis de la economía, de lo que ha pasado en la economía. Bueno, imagínate tú, el año 2015 ha sido un año económicamente hablando, ha sido muy provechoso, muy ventajoso para los sectores ligados al gobierno, para algunos sectores del empresariado, porque tú sabes que hay empresarios que han sido un poco golpeados, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero no, los empresarios han tenido también su bonanza. Sí, claro. Han tenido su bonanza. Cuando te diga que hay un Producto Interno Bruto, o sea, que creció. Un crecimiento económico. Entre 6.6 a 7%. Sí, es demasiado hablar. Entonces, nosotros decíamos, Basilio, en estos días, en un análisis que estábamos haciendo, intentando, ¿verdad?, socializar lo que las cosas que uno maneja, que uno conoce. Y nosotros decíamos que solamente aquellos países del Pacífico asiático, Basilio, han experimentado un crecimiento que se acerca, no es que llega a esos niveles. Porque aquí se atrevió a decir a uno de esos tantos mentirosos funcionarios del gobierno, sí, que solamente la República Dominicana, que ningún país de América Latina ni del mundo llegó a decir. Oye bien hasta dónde se atrevió a extrapolar una información falsa que no tiene ninguna base para sustentarse. Que la economía dominicana había crecido entre 6.6 y 7%. Eso es una mentira. No es el Banco Central que dice eso. Pero ven acá. Los organismos internacionales. Sí, pero ¿y tú crees lo que dicen los organismos internacionales, Basilio? Porque en términos prácticos, Basilio, sí, ¿cómo me convence a mí el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial de que la economía dominicana creció en esa proporción tan abusiva? Basilio, pero ni China, que es la potencia económica más pujante del mundo, ha crecido a estos niveles. Hay posibilidad de que haya crecido a esos niveles. Pero oye, lo que queremos decir es que la gente, bueno, en la sociedad... Es que no se ve, no se percibe. En términos prácticos, señores, no se percibe que hay crecimiento en la economía en este país, señores, porque el pueblo dominicano... Lo que yo quiero decir es, Luis, que ellos manejan los datos a través de las instituciones que existen. Ajá, oficiales. Ajá. El Banco Central, la Dirección General de Aduanas, casi siempre se ponen el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, ellos son los que tienen los datos, los elementos fundamentales. Por eso uno no puede ni siquiera rebatirlo. Rebatirlo, porque tú no tienes la estadística para rebatirlo, eso la manejan ellos. Basilio, pero yo quiero que tú me respondas esta pregunta. Tú que estás criticando la postura que yo estoy asumiendo. Aquí el sector médico viene pujando desde hace casi un año, sí, porque se le incremente sus sueldos. Sí, sí. Porque ¿cuál es el sueldo de un médico aquí? $25,000 pesos. Sí. Ajá. Y vienen apostando para que se le aumenten los sueldos, no solamente a ellos, a los médicos, sino a todos los servidores del sector de la salud, Basilio. Sí, sí. Porque con ese monto no puede vivir una familia decentemente, porque tú sabes en cuánto anda el costo de una canasta familiar. Sí. Está rondando los $30,000 pesos, Basilio. $38,000 pesos. Mira, bueno, tú ves, ahí yo estaba atrasado, yo no sabía eso. Entonces... Hay muchos que dicen que una canasta familiar simple. Ajá. Sí, porque hay dos canastas familiares. Hay una canasta familiar de ricos y otra de pobres. Hay unos quintiles. ¿Tú sabes lo que es eso en economía? Quintiles. Sí. Se parece a un concepto estadístico de los deciles, percentiles y eso. Exactamente. Pero no tiene nada que ver con eso. Un concepto estadístico, claro que sí. Para medir. Es un parámetro para medir. Claro. Ok. Ese concepto existe para eso. En el aspecto de la economía. Entonces, en el aspecto del manejo de los estamentos y de las capas sociales. Entonces, Basilio, el año 2015 ha sido un año en el cual el gobierno de la República Dominicana rompió los límites del endeudamiento externo. ¿Por qué es que han dicho algunos economistas? No lo decimos nosotros. Aunque podamos hacer alguna reflexión relacionada con el comportamiento de las variables macroeconómicas, Basilio. Óyeme, lo han dicho varios economistas de alto calibre, de fuste, de alta credibilidad,
que la República Dominicana llevó el endeudamiento externo en este año, en lo que lleva de gestión el presidente Danilo Medina, a unos niveles insostenibles. ¿Tú sabes lo que significa eso, Basilio? Eso implica... Todavía dicen que no ha... Que no. No, que no ha... Bueno, que todavía no ha llegado al límite. A los límites del endeudamiento. Sí, el límite de la capacidad de endeudamiento. ¿Y cuál tiene que ser el límite? ¿Cuál tiene que ser el límite de endeudamiento de un país? Bueno, será hasta que vaya el 90% del Producto Interno Bruto. Sí, claro, porque la República Dominicana, tú lo sabes, Basilio, mejor que yo, tú que sabes de economía, pero Luis, casi el 45% del Producto Interno Bruto está destinándose al pago del servicio de la deuda, señores. De amortización de la deuda. Exactamente. El pago de la deuda. Exactamente. Entonces, cuando un país tiene que destinar este porcentaje del Producto Interno Bruto al pago de los compromisos internacionales, señores, cuando las reservas internacionales netas no han exhibido un comportamiento positivo, Basilio, tú lo sabes bien, quizás mejor que yo. Entonces, ¿de qué manera tú me puedes a mí justificar? Porque una cosa es que tú te excedas de los límites del endeudamiento externo para tú financiar el desarrollo, ¿verdad?, y el comportamiento y el desempeño de las instituciones del Estado. Pero otra cosa, Basilio, es la realidad que se está viviendo en el seno de la población. Uno de los elementos fundamentales del asunto económico durante este año fue el endeudamiento externo, que sigue siendo una grave carga. Parte fundamental de las estructuras de poder. Todo lo que se va a hacer, lo primero que miran es hacia dónde van a aparecer los recursos. Y dicen que van a aparecer los recursos, entonces de una vez miran hacia el endeudamiento. Incluso aquí hay endeudamiento externo para todo tipo de obras. Claro, para cualquier cosa aquí se coge prestado. Para hacer, por ejemplo, una carretera por donde hay 2 casas, ¿verdad? De funcionarios. ¿Cuántos kilómetros? Son como 9, 11 kilómetros. Bueno, unos 14 kilómetros. O 14, no sé, algo así. Sí. Para eso hay que coger un préstamo. ¿Y quién paga esos préstamos? Lo pagan nuestros hijos y nietos. Para hacerle, por ejemplo... Nosotros empezamos a pagar esos compromisos. Para hacer una autovía para el este, hay que buscar todos los cuartos del mundo prestados. Claro. Para la terminación de la línea del metro hay que buscar todos los cuartos del mundo prestados. Entonces, por eso es que este endeudamiento externo nuestro está llegando a esos límites, como tú ya decías. Bueno. La economía dominicana, en conclusión, Basilio, ha mostrado muy pobre dinamismo. Porque dinámica es una economía cuando se generan suficientes empleos, ¿verdad?, conforme a la demanda de la población. Pero yo te voy a leer esta información. Pero la economía dominicana no es dinámica. Te voy a leer Lee la información que vamos a ver. De Peralta. Dice, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, informó ayer que aún sin cumplirse los 4 años de este periodo gubernamental, el gobierno cumplirá su meta de crear 400,000 empleos y valoró el hecho diciendo que pocos países del mundo han aumentado más la cantidad de puestos de trabajo en los últimos años. Porcentualmente hablando, que la República Dominicana ya iban más de 390,000 empleos en noviembre. ¿Tú crees que tú crees eso, Basilio? No he terminado los 4 años todavía. ¿Tú crees eso? A producir más. Déjame decirte, en noviembre ya debe estar aproximadamente entre los 400,000 empleos, es decir, que estamos muy por encima, porque van 3 años y unos meses en esto, no van los 4 años todavía, y nosotros prometimos en 4 años, es decir, hay años que se incorporaron por la parte laboral, a la parte laboral, para dar una idea. En los años 2013 y 2014 se incorporaron 165,000 y 155,000 empleos, indicó el ministro. ¿Y a dónde sería eso, Basilio? ¿Será que él tiene alguna corporación? La visita sorpresa. La visita sorpresa. ¿Y eso están generando empleos? Sí,
están generando empleo, Luis. Empleos. Le dan recursos ahí para que las asociaciones hagan, ¿cómo se llaman estos proyectos? Invernaderos, cosas, plantas. Y aquí hay cultura de invernadero. Creen las empresas. Como medio soñador. Busquen la forma de... Los agricultores dominicanos tienen cultura de invernadero. Así. Para importar los productos. Por favor. Eso es el objetivo de esa visita. Sorpresa. Sorpresa. Entonces, hay que ver eso si han generado... Nosotros no tenemos estadísticas, pero nosotros decimos que, bueno, que año tras año, cada año, hay una cantidad de nuevos, ¿cómo se llama? Nueva fuerza, generación de empleo, que hay mucha gente que entra en la capacidad de ser empleado, la capacidad económica. Entra a la población económicamente activa. Sí, eso son entonces 100 y pico de miles que entran cada año a ese ejército de desempleados cuando adquieren la mayoría de edad. Eso ya no es un ejército, son fuerzas armadas desempleadas en términos laboral. Todavía, Ahora, si tú me dices a mí, que un partido en el gobierno, o que, mejor dicho, que un gobierno de coyuntura, sea cual sea, Basilio, y sea en el lugar del mundo que sea, si está entrando, incluyendo en una nómina, ¿verdad? En una nómina que es fantasma, porque no son personas que van a cobrar unos ingresos, ¿verdad? Simplemente porque van a cobrar, porque no están desempeñando ningún tipo de función productiva. Entonces, cuando tú no aportas a la riqueza social, tú no te puedes llamar desempleado. Tú eres una persona que cobra en una institución del Estado. Entonces, hay que ser honestos. El que no habla verdad, Basilio, ¿qué es lo que habla? Mentira. Habla mentira. La cita, déjame ver, la cifra del mercado laboral presentada por Peralta, las cuales provienen del Ministerio de Hacienda, muestran que el número de empleo del sector formal durante octubre del 2012, octubre de 2015, se ha más que cuadruplicado. Oye, eso se llama bendito Dios. Ni Japón ni China, ni Taiwán. Con relación al periodo octubre de 2000, octubre 2004. Dice que en el periodo 2000-2004 se crearon 78.494, mientras que en octubre de 2012 al 2015 la cantidad de empleos formales alcanzó los 332.365 puestos de trabajo. De los 390.789 puestos de trabajo formales e informales que se han generado en el periodo 2012-2015, el 60.8% fueron creados por la cartera de empleo privado, por la categoría de empleo privado, alcanzando un total de 237.741 puestos, siendo esta cifra la mayor proporción de generación de empleo de empleos privados con relación al total de la serie histórica publicada por el Banco Central en el plazo de 1991-2015. O sea que en ese plazo esta ha sido la mayor. Dice Peralta. Destaca que esta variación de la reestructuración del mercado hacia la formalidad ha sido producto del apoyo integral de la actual administración a los sectores productivos, democratización de las compras del Estado y las visitas sorpresas. Agárrate de ahí. Basilio, pero hay algo que el ministro de la Presidencia, Peralta, no dice. De la enorme cantidad de dominicanos y de dominicanas que pasaron a engrosar las
gruesas líneas de la pobreza. No, pero ¿Oíste? Eso no lo dice él. Porque te dijo a ti que te dijeron a ti los otros días, que le montaba planificación, y que muchos que han pasado a formar parte no de la pobreza, sino que de la clase media. A la clase media. Entonces están esa posibilidad. Tú tienes que hacer comparaciones. A ti hay que ponerte a leer. A estos funcionarios hay que mandarlo a leer a Noam Chomsky. Un trabajo interesantísimo. Uno de los grandes pensadores universales del momento, que escribió un trabajo, Basilio, sobre cómo y por qué se ponen a mentir las estadísticas. Bueno. Y entonces a nosotros los dominicanos, estos funcionarios nos están mintiendo. Hay que leer eso, ver las estadísticas. Hay que leer a Noam Chomsky, te lo voy a prestar ese trabajo para que tú lo leas, para que tú veas cómo se engaña a una población. Así es. Que no tiene conciencia y que es fácilmente manipulable, porque eso se llama manipulación. Bueno, ya no hay tiempo para más. Mañana a partir de las 12 del mediodía estaremos de nuevo con ustedes, realizando otro turno libre más. Bye, bye. Buenas tardes y buen provecho. Bendito Dios.